Bueno, vamos a continuar con la pregunta número 8 respecto a estereoisomería. Un compuesto que tenga varios centros asimétricos. Asimétricos significa desiguales. Significa que yo tengo que tener carbonos quirales. Y tenga un plano de simetría, bien, quiere decir que sea simétrico, que cuando yo haga la mitad de esa molécula o de ese compuesto, yo vea exactamente lo mismo de hacia arriba o hacia abajo, y yo les he dicho que tienen que hacer como un sándwich para que sea superponible. Es verdadero. Ahí les puse como ejemplo el ácido 2,3 dicloro butanoico, donde ahí lo pueden ver haciendo el plano de simetría entre el carbono 2 y el carbono 3, que esa es la forma meso, bien, de ese compuesto. Después pasamos a los diastereoisómeros. Yo les puse como ejemplo los diastereoisómeros. Lo primero que tienen que tener en cuenta para que haya diastereoisómeros, los carbonos quirales no tienen que ser iguales, sí o sí tienen que ser diferentes, porque si no, no lo puedo analizar. Yo puse como ejemplo el 2,3, el ácido, disculpen, 2,3 no es un ácido, he puesto un aldehído. 2,3 dihidroxibutanal, bien, donde tengo dos carbonos quirales y los dos carbonos quirales son diferentes. Les puse 1, 2, 3 y 4, el nombre de las estructuras. He tomado como ejemplo, digamos, para explicar esto, la 1 y la 3, que son un par de diastereoisómeros. Si analizamos el carbono 2, son imágenes especulares no superponibles. Bien, en cambio el carbono 3 son imágenes superponibles. Entonces a mí me dice la afirmación, dos diastereoisómeros son imágenes especulares superponibles. No, porque uno de los átomos de carbono tiene que ser una imagen especular no superponible, mientras que el otro carbono quiral o el otro centro asimétrico tiene que ser una imagen superponible. Respecto a las mezclas racémicas o racemato son ópticamente inactivas, y si son ópticamente inactivas, no desvían el plano de la luz polarizada hacia ningún lado, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Yo en el detector del polarímetro obtengo en esa escala 0, digamos. Respecto al inciso número 4, se reconoce a un compuesto quiral si no presenta plano de simetría. Un compuesto o una molécula quiral va a ser aquella molécula o compuesto que sea asimétrico. Y si es asimétrico, significa que no presenta un plano de simetría. Yo les puse como ejemplo el ácido 2,3 dihidroxibutanodioico, que es un compuesto que presenta dos carbonos quirales que son iguales, que presenta un plano de simetría que lo trazo entre el carbono 2 y el carbono 3. Eso es una molécula simétrica aquiral, porque el prefijo a significa no, significa que no es quiral. Y la palabra quiral, ¿me van siguiendo? Bien. O sea, o no quiral. Bien, porque la palabra quiral significa asimétrico. Y si yo pongo aquiral, significa que no es asimétrico, significa que es simétrico. Y en el otro ejemplo les puse el ácido 2,3 ácido 2,3 dihidroxibutanoico, que es una molécula, un compuesto asimétrico y por consiguiente es quiral. Vamos a la pregunta número 9. Bien, ese compuesto M, de que tiene esa fórmula molecular, que deduzco que es un alcano, por carbono N, hidrógeno 2N más 2, con bromo en presencia de la luz solar,
A su vez me puedo dar cuenta que es un alcano porque si me dicen presencia de la luz solar, sí o sí es un alcano. Porque si sería un alqueno, por ejemplo, un alquino, no me tendría que decir luz solar, sino que me tendría que decir una solución de tetracloruro de carbono o de cualquier solvente orgánico. Y me dice que se obtiene un producto mayoritario. Sí. ¿Por qué? Porque es una reacción de sustitución donde el producto mayoritario va a ser cuando el bromo se sustituya en el hidrógeno más reactivo. ¿Y cuál es el hidrógeno más reactivo? El que está en el carbono 2. Bien, ¿se acuerdan que hemos visto el orden de reactividad de los hidrógenos? O sea que el producto mayoritario es el bromuro de isopropilo o 2-bromo-propano. También se obtiene con menor proporción el otro halogenuro de alquilo, el bromuro de N-propilo o 1-bromo-propano. Bien, entonces de esa manera puedo sacar cuál es la opción correcta. Después vamos a la pregunta número 10. Problemita de combustión. Bien, hay que acomodar los datos, hay que calcular los gramos de carbono que están en los 0,3543 gramos de dióxido de carbono, y esa cantidad de carbono significa que son los gramos de carbono que están en la muestra de mi compuesto orgánico que se ha quemado. El mismo análisis hago con el hidrógeno, nada más que el hidrógeno estaría presente en los gramos de agua, o sea en los 0,1293 gramos de agua. Ese resultado que yo obtenga va a ser la cantidad de hidrógeno que tiene el compuesto orgánico. En el caso del oxígeno se lo saca por diferencia. Como me pide la composición centesimal, significa que yo tengo que decir en 100 gramos de ese compuesto cuántos gramos de carbono tengo, cuántos gramos de hidrógeno tengo. Y lo de arriba de la regla de 3 simples surge por los cálculos que hice con anterioridad. Respecto al problema número 11, muy fácil cómo se forma un éster. Reacciona un ácido y un alcohol y me forma éster más agua. Recuerden que el oxígeno que forma parte del grupo funcional del éster proviene del alcohol y no del ácido. Bien, el oxidrilo del ácido va a formar agua, o sea, el oxígeno va a formar agua. Ahí les puse la formación del metanoato o formiato de metilo, que se forma por reacción entre el ácido metanoico y el metanol.